Yo ya no podía más, ya no podía dormir, no podía ya comer. Cada bocado de cada alimento era una tortura para mí porque era asfixiarme con la comida. Y le dije, Señor, tú me das una respuesta porque me das una respuesta, pero yo no puedo vivir así. Y entonces era frustrante para mí poder pedirle a Dios una respuesta y no encontrarlo. Le dije al Señor, Señor, tú me das una respuesta ahora o me llevas, ¿no? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en su segundo episodio de la Terapia de las Amigas podcast. Una vez más aquí con mi amiga Anabela. Hey, hello. Nada, estoy muy emocionada por estar aquí en nuestro segundo episodio, pero más emocionada porque estamos con nuestra amiga Normita. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo feliz y contenta de poder estar en este segundo episodio de este podcast. Y nada, bueno, aquí estamos para ustedes. Gracias por acompañarnos, y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial y es cómo transitar en medio de un diagnóstico difícil, ¿no? En este caso vamos a hablar de un tema bastante delicado y bueno, vamos a hablar sobre algunos términos médicos, diagnósticos y bueno, si hay un poco de susceptibilidad, ahí de repente no vean. Bueno, Normita, cuéntanos un poco de tu historia en medio de este proceso. Si bien es cierto, vamos a hablar sobre tu diagnóstico. Sin embargo, cuéntanos un poco a qué te estás dedicando actualmente. Muy bien, yo soy un agente de ventas. Amo lo que hago, amo vender, amo servir a mis clientes, amo poder estar con ellos en comunicación. Yo soy un agente de ventas en una agencia de viajes y la cual, bueno, es algo que amo hacer, ¿no? Y cuéntanos cómo fue el proceso, cómo empezó este proceso de el diagnóstico de cáncer. O sea, sabemos que un diagnóstico de una enfermedad ya es de por sí un peso, una carga. Sin embargo, cuando nos dicen, mira, tienes cáncer, eso es triplemente pesado. Me imagino cómo fue el proceso, cómo pasó esta situación de llegar a ese diagnóstico. Bueno, sí, efectivamente, aún recuerdo la fecha, un 7 de diciembre del 2023. Estuve cenando normal, de lo más normal con una amiga. Y recuerdo que al pasar los alimentos, estaba comiendo sushi, si no me equivoco, sí, sushi, o makis. Y empecé a asfixiarme, ¿no? Empecé a atragantarme y desde ese bocado que fue un 7 de diciembre, empecé a tener la dificultad para poder pasar los alimentos. Cada bocado de cada alimento era una tortura para mí porque era asfixiarme con la comida. No podía hacerlo mientras no lo pasaba con líquidos. Y empezó mi lucha emocional, espiritual, física también, porque el no poder hacer una función vital que es para los seres humanos es muy difícil, ¿no? Y te afecta emocionalmente mucho. Empecé a buscar respuestas, empecé a preguntarle al Señor qué tenía, porque ante los ojos de los doctores allá en donde me encontraba, no me encontraban lo que tenía. O sea, me fui al gastro, me fui al neurólogo, me fui al internista, creo que pasé por todos los doctores y no encontraban lo que yo tenía. Y empezaban a decirme que tenía trastorno de ansiedad. Pero yo sentía que no era un trastorno de ansiedad, que era algo físico, que sentía que era más allá. No, me decían, debes estar muy estresada, muy ansiosa. Y yo decía, no siento. Me hicieron un mapeo cerebral también para poder medir el nivel de estrés que tenía y no estaba en realidad mis niveles de estrés. Y así pasó diciembre, todo enero, hasta que por ahí me dicen, no, tú tienes un tema en el problema de ELA, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa. Y me dijeron, tienes que hacerte tomografías con contraste, y me vine a la capital
hacerme las tomografías con contraste y no encontraban nada. Me fui a un especialista neurólogo también acá para poder encontrar una explicación y me dijeron que mis nervios estaban perfectos, estaban funcionando muy bien. Y era más la incertidumbre, ¿no? ¿Qué tengo? Y yo lloraba y le pedía al Señor, oraba, ayunaba, ¿no? Y le decía al Señor también. Lo curioso, chicas, es que yo siempre, cuando pedía al Señor una respuesta, mis respuestas de Dios eran inmediatas, siempre. Antes de... Y entonces era frustrante para mí poder pedirle a Dios una respuesta y no encontrarlo, ni ante Él, ni ante la ciencia médica. Y es así como le dije al Señor, le puse un límite, no sé si es correcto o no, pero le puse un límite porque ya era desesperante. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta eso? Ya eran 2 meses. Ya. 2 meses. Y es así cuando le dije al Señor, Señor, tú me das una respuesta ahora o me llevas, ¿no? Porque no es fácil vivir así. Yo estaba bajando de peso, o sea, muy rápido, ¿no? Entonces bajaba 4 kilos, 3 kilos, 1 kilo, así. Y ya hasta en esos 2 meses había bajado como 9 kilos, si no me equivoco, ¿no? Y empecé a bajar de peso. Y le dije, Señor, tú me das una respuesta porque me das una respuesta, pero yo no puedo vivir así. No, yo sé que tú me amas y amas, ¿no? O sea, a tu hija y no quieres que yo sufra. Y es así como una amiga me dijo que me escribió de mucho tiempo y es como Dios obra, ¿no? No, y me dice, ¿y te has ido a la endocrinóloga? No, no me fui, ve a la endocrinóloga. Y es ahí como empezó el episodio en la cual me fui al endocrinólogo, me mandó a hacer los exámenes y me detectaron que tenía un tumor en la tiroides. Nunca había sufrido de tiroides, ¿no? Mis niveles de tiroides mi perfil tiroideo estaba muy bien, pero tenía un nódulo en la tiroides. Y recuerdo aún cuando me voy a hacer los exámenes, una ecografía al cuello, y me encuentra y el doctor me dice, ¿tienes seguro? Y yo le digo, sí, porque lo que tú tienes es muy malo. Y me encontraron que tenía un nódulo TIRADS 5, ¿no? Porque los TIRADS, ¿no? Marisol, o TIRADS 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 es el último. Y yo estaba en el 5, sí. Y traté de calmarme, le conté a mi amiga, incluso llamé a Marisol, porque no sabía qué era ese término para mí. Y es ahí cuando empezó mi lucha ya en contra de eso, ¿no? Empecé a tener tratamientos, cambio en mi rutina, en mi alimentación. Empecé febrero, eso fue en febrero. O sea, hasta ahí ya habían pasado como 2 meses y medio. 2 meses y medio para que sin tú encontraras una respuesta. respuesta. Exacto. Y tú tuviste una respuesta como que al tercer mes, algo así. Al tercer mes, claro. Ya. Y empecé con exámenes mensual, tenía que hacerme, pero yo en realidad no quería aceptarlo, ¿no? Porque me pedían una biopsia. Y yo vine para hacerme la biopsia y me encontraron que no podían hacerme la biopsia porque estaba asociado a una faringitis, ¿no? Crónica y no podían tocarme. Entonces me regresé. Es la voz de Dios. Sí, es la voz de Dios, ¿no? Porque tú quieres encontrar voces de Dios ante eso en cualquier lado, ¿no? Y no me la hice. Y me regresé porque me dijeron que no podía, ¿no? No podía hacerme la biopsia. Y así pasaron los meses con controles mensuales con endocrinología y pasé todos los meses hasta agosto. Me acuerdo en agosto del 2024 yo ya no podía más. Ya no podía dormir, no podía ya comer. Hasta ahí había bajado como 14 kilos de peso. Y estaba siendo muy difícil el proceso. Y me vine y ya decidí hacerme una biopsia acá en Lima, ¿no? A contexto, tú vienes de Tarapoto. Yo vengo de Tarapoto, sí. Marisol y Normita se conocen en Tarapoto. Sí. Sí, Norma es mi amiga de hace muchos años, desde la adolescencia, ¿no? Nos conocemos. Sí, por la iglesia y bueno, en la ciudad, ¿no? Y bueno, vine preparada
para viajar, para regresar en una semana, porque eso le dije a mi familia, porque solamente, entre comillas, venía solo a hacerme la biopsia. Sí. Pero eso se convirtió en 1 mes y medio, si no me equivoco. Sí. Porque me hicieron la biopsia y en la biopsia había salido que era positivo a carcinoma, ¿no? Que es el famoso cáncer, ¿no? Y fue duro, ¿no? Fue muy duro. Lloré mucho porque hasta ahí no aceptaba el por qué, ¿no? ¿Por qué estaban sucediendo? O sea, ¿qué es para mí eso? Porque en la familia no lo tenemos. O sea, no había. Pero me dicen que tenían que operarme, ¿no? Y el seguro en la cual yo tenía no coberturaba. Tenía que ser un TIRAT 6 para que coberture. Entonces me operaron y yo dije ya, me operan y ya, porque me dijeron, no, el cáncer de tiroides es lo más fácil, lo más común. Sí, lo más común y puedes salir de esto y todo. Chévere, ¿no? Ya. Pero me operaron y al operarme me dicen que el carcinoma no solo estaba dentro, sino había salido de la cápsula de la tiroides. Y fue como un golpe muy duro, ¿no? Porque en eso me dijeron que tenían que suministrarme un tratamiento de yodo radioactivo para poder matar todas las células cancerígenas que habían quedado en esa parte. Y bueno, ya pasé, ¿no? Y en diciembre del 2023 dije ya me hacen el tratamiento ya. Pero el tratamiento no es cómodo, es muy muy costoso, yo no tenía el seguro. Y hasta ahí el seguro que yo venía pagando, que no coberturaba, me dijo que no podían aceptarme, ¿no? Empecé a buscar alternativas y hasta que le dije al Señor, tú permitiste que yo esté en este proceso, en este desierto. Lo único que te voy a pedir son 2 cosas. Abrázame en el desierto. Yo no tengo dinero para cobertura este tratamiento, pero yo sé que tú eres mi padre y lo vas a hacer. Y de verdad, chicas, no pasó ni media hora que yo mandé los resultados que tenía ya de la confirmación del diagnóstico y mi seguro me estaba llamando para decirme que coberturaba el tratamiento. Gracias a Dios. Y esas son las respuestas que me gusta de Dios. Las respuestas que te respuestas, ¿no? Sí. Esas respuestas inmediatas. Hasta ese entonces quizás tú todavía venías experimentando esa respuesta lenta de Dios y ese caminar en la incertidumbre, en que no sé si va a pasar, no sé si va a ir para bien, no sé, esperar la cirugía. Y vamos a ver cómo sale la cirugía, te decían los médicos, ¿no? Exacto. Vamos a ver, esperar. Y no salió tan bien como esperaban. Y ahora vamos a ver cómo sale la iodoterapia. Y después esperar y esperar. Pero esas respuestas que son retardadas y lentas son quizás las más difíciles de procesar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, nos gusta eso de pedirle a Dios y que... Ya rápido. ¿Cómo dijiste esa fe de...? Una fe osada. ¿De microondas me dijiste? Ya. Sí. ¿Cómo es No eso? quería decir. ¿Cómo es ese término? Era una... O sea, lo que pasa es que... Sí, o sea, es que creo que hay niveles de fe, ¿no? Durante nuestra vida cristiana hay como que niveles de fe. Entonces, al inicio... O sea, literalmente, o sea, Jesús lo dijo. O sea, pidan y se os dará, ¿no? Entonces, y a veces nosotras como que al inicio pedimos y Dios nos da. Pero a veces como que estamos acostumbrados a ese primer nivel de fe, de que te pido y al toque como que en segundos no. Pero como que en el camino, mientras vamos madurando, como que la fe ya no viene tan instantánea, no es una fe de microondas que viene en 2 minutos y ya está, sino que ya deja de ser instantánea y ya como que se va a una fe de más horno, procesada, ¿no? a un horno donde va lento hasta que llega a un punto de ebullición. Es como un fast fade. Algo así. Deja de ser fast fade y se va como que ya algo más, un poco más de espera, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ¿no? En tu caso pasaron meses, pero por ejemplo en otras personas puede haber sido años.
De ¿no? espera. Por ejemplo, Abraham es uno de ellos que nos enseña. Ahora pasó como que entre 10 y 15 años esperando esa promesa de fe. Y él, por apurado, sucedieron otras cosas. Pero, o sea, claro, me imagino que todo esto definitivamente ha sido muy retador. Pero también veo como que la confianza de parte tuya, ¿no? Que en un momento dices, ¿no? O sea, humanamente ya no lo veo posible para mí, por el seguro, por los diagnósticos, que no me dan un diagnóstico acertado, pero luego llegas a un momento y dices, o sea, Dios, ya si estoy acá es porque tú me has permitido que yo pase por este proceso y es como que, ok, te rindo mis fuerzas dejas que Él obre, ¿no? Y eso es... Pero todo esto pasó por algo que yo hice. ¿No? Es que unos meses antes del 7 de diciembre de 2023, yo le dije, Señor, en una oración, de rodillas le dije, Señor, yo no te conozco. Por eso dicen, piensa bien cuando oras. Y le dije, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. O sea, yo siento que no te conozco. Siento que de todo lo que he aprendido durante estos años acerca de ti es mínimo. Y yo quiero conocerte. Y así, un mes o 2 meses después estuvo con todo esto, ¿no? Y realmente no hay mejor lugar para conocer a Dios que en medio del desierto, medio o del sea, desierto, sí. legal. Por eso es que en Oseas que dice, ¿no? Y te No llevaré quieres, al desierto y pero hablaré te a tu atraeré corazón, con lazos de amor. y te atraeré con lazos de amor. Pero cuando tú estás ahí, dice Señor, estos no parecen lazos de amor. O No sea, le sientes a Dios, sientes como si estaría distante. Eso es lo que yo sentía, porque yo empezaba con esto, me operaban, me hicieron el yodoterapia, el tratamiento, y dije, ya pasará, quiero empezar mi 2025 lleno de vida, lleno de planes, de propósitos. y ahí viene el segundo golpe. Y cuando me dan en enero los resultados del escaneo, me dicen, no, ahora tienes ganglios. Cáncer en los ganglios. Hasta ahí yo no sabía que era ganglios, ¿no? Yo sabía que todo el cuerpo tiene ganglios, pero sí, tenemos que ver si es positivo, es benigno o maligno. Tienes que venir nuevamente. Como terapeuta, nuevamente tenía que venir a hacerme los exámenes. Cuando creías que ya estaba sacando la Sí, cabecita del ya, mar. yo pasé un año nuevo, o sea, feliz. Creo que comiste de todo, me Comí de contaste. todo porque yo ya podía 2 años. Ya comer. podías comer. Claro, ya podía comer, entonces es como que Estabas libre de dieta. libre de dieta. Cerdito, Todo, todo. cerdito, pavito, pollito, allá lo que sea, ¿no? Y pasé muy bien y tenía muchas expectativas, muchos planes. Mis planes, que no son los planes del Señor. Y cuando vengo y me dicen, me hacen la biopsia y me sale positivo. O sea, era positivo. Y Para ahí, cáncer en los ganglios. para cáncer en los ganglios, exacto. Porque ahí ya las cosas yo podía ya ver de color hormigas. ¿Por qué? Porque la tiroides es un tema y es fácil y pues uno de los cánceres que puedes superar ya. Sí. Pero los ganglios ya se pone distinto. Se puede diseminar más Exacto. en todos los órganos. Y entonces fue muy duro. Eso sí, creo que me chocó más que la primera, ¿no? Porque sí, por el mismo hecho ya la palabra cáncer da miedo, pero la segunda ya es, Señor, ¿hasta dónde me vas a llevar, no? Señor, o sea, ¿qué hice, no? ¿Para qué es todo esto? Señor, no entiendo. Y aunque yo no sentía a Dios abrazándome, porque literalmente a veces nuestro dolor físico nos nubla nuestros ojos espirituales, yo creía en Dios, yo amo a Dios y amaba a Dios intensamente, pero no sentía su presencia abrazándome. Pero cuando por ahí me decía, Norma, yo te abrazo a través de los amigos que tienes, porque personas increíbles durante este proceso he recibido su amor, su apoyo, ¿no? Pero el dolor te ciega. Tu dolor físico te ciega de ese propósito, ¿no? Y me dicen, no, son positivos y tenemos que operarte nuevamente, ¿no? Y sobre el mismo operado, ¿no? Sobre el mismo corte tenemos que cortarte. Y ahora había un riesgo por Extremo. encima de, porque por ahí recorren los nervios, que
nos permiten hablar. Exacto, y es por eso que hablo así. Por ahí están los Sí. nervios que inervan las cuerdas vocales y son nervios muy pequeñitos y todo Sí. ese riesgo también aumentó el temor. Era mucho porque me dijeron, yo le decía, doctor, sincérese conmigo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Y me dijo, no, normal, o sea, es una operación muy delicada porque no ha pasado mucho tiempo y todavía no ha cicatrizado muy bien, pero tenemos que actuar ya. Y entonces había un riesgo, tenían que operarme con una máquina o algo así para poder detectar los nervios vitales dentro, porque por ahí está, como dice Marisol, el nervio de las cuerdas, está un nervio que va al cerebro, otro nervio que va al corazón, que está para este lado, y ya, yo aprendí a esos términos en mi proceso. Y ya, pero tenía que operarme. Y 19 de febrero nuevamente recibí De este año. sí, del 2025, el 2025 que yo quería bonito. Nuevamente entré a sala. Mi voz era más hermosa de lo que ya ahora es. Pero entro a sala, entregada a Dios, obviamente, porque cuando tú entras a una sala literal, no sabes lo que va a pasar. No sabes lo que va a pasar. Y me extrayeron, y no eran 3 que salía en mi escaneo y todo, eran 6. Y los 6 ganglios estaban contaminados, ¿no? Y salí con un problema, ¿no? Porque había uno de los ganglios, estaba muy cerca a un nervio que conecta a las cuerdas vocales, ¿no? Y toparon eso y bueno, me afectaron las cuerdas vocales, ¿no? Y es por eso que tengo ahora esta dificultad para hablar, la disfonía, exacto. Es una disfonía, pero que es reversible, ¿no? O sea que con terapias ya va a estar bien, ¿no? Y en todo este proceso, o sea, hasta el día de hoy, como ¿cuál ha sido como que lo más difícil o cuál ha sido como tu mayor miedo en todo este proceso? A un principio, como todos los seres humanos, tienes miedo a morir. Tienes miedo a morir. Alguien que me diga que no tiene miedo a morir, pues no sé, ¿no? Pero en mi perspectiva, a un principio sí tienes miedo a morir, porque aún estás viviendo pienso que en la carne, en tus deseos, en lo que tú quieres, en tus planes, ¿no? Pero creo que lo más difícil en este proceso ha sido ver a la familia y los amigos cercanos sufrir por ti. Y eso duele mucho porque mis papás son mayores y ellos no sabían del diagnóstico que yo tenía, porque traté de protegerlos, porque tienen un tema también de salud complicado, ¿no? Entonces traté de ocultar y cargarme con eso también, que no era correcto, pero sentía eso, ¿no? Entonces ese era uno de los temas, miedo a morir a un principio y el temor de poder decirle a mis padres especialmente la verdad, ¿no? Porque ellas son personas mayores. Eso. Esa sensación de querer guardárselo a los papás porque no querer que sufran, a veces siempre es algo que hacemos todos y Sí. terminamos de pronto cargando solos con ese peso, ¿verdad? Y Sí. con ese temor de que estoy luchando sola, pero lo bueno es que también tenías una familia espiritual fortaleciéndote. Aún Exacto. así, en las noches, o sea, cuando tú estás pasando por un proceso así, igual cuando estás sola, en tu soledad, sola con Dios, y sientes que elevas la oración y a veces hasta no estás segura si Dios está escuchando o no. Y esa frustración, esas batallas las peleas sola realmente, pero quizás son las batallas que a la larga son como las que dijo Anabela, generan esa fe más procesada, ¿no? Esa fe de horno, ya no esa fe de microondas chiquita. Y es interesante esa comparación que haces, porque mira, los alimentos que comemos en el microondas son como fast food, son alimentos que no nutren mucho, ¿verdad? Son alimentos que los comes y en realidad no son tan buenos. Pero alimentos que tú los procesas y que son más procesados, son más
cocinados, son alimentos que sí te nutren a la larga. Y creo que pasa igual con la fe, ¿no? Los procesos que son más duraderos, que toman mucho más tiempo, van trabajando varias áreas de tu vida. Y yo creo que en tu caso, ¿qué áreas de tu vida trabajaste en todo este proceso? ¿Qué áreas sientes que trabajaste? De pronto la paciencia o no sé, cosas que antes tenías y que ahora no, ¿no? Que la norma de antes tenía y que la norma de ahora de repente ya maduró y aprendió en todo este proceso. Sí, pienso que querer tener el control, ¿no? Mm, De tu vida, de tus yes. planes y del futuro, ¿no? Porque tú planeas tus cosas y Bueno, tú trabajas planeando también. sí, pero igual, o sea, como que verse frustrado y saber esperar en paciencia al Señor. Soltar el timón, quizás, Exacto, porque a un principio dije, como les comentaba, si mi miedo a un principio era morirme, después ya no tenía miedo a morirme. No, o sea, ¿no? Ujú. aprendes a soltar y sabes que no eres eterno en esta tierra y que solamente de Dios depende tu vida, ¿no? Y aprender a soltar eso y que digas, o sea, entro a una sala de operación y ya si el Señor quiere llevarme con Él, pues bien, ¿no? Felicidad, porque como dice Pablo, ¿no? El morir es El Cristo. morir es Cristo. ganancia. Aprendes a ver que el cuerpo es tan pasajero, Tan que es pasajero. tan momentáneo, y empiezas a entender de que hay una eternidad. También me pasó a mí eso, cuando pasé por mi proceso, una de las cosas que aprendí es que es eso, ¿no? Que este cuerpo es de cartón y que en algún momento puede ser tan frágil que un día estás bien y al día siguiente te dices, tú tienes esto, y te ves como que con la inminencia de la muerte y empiezas a recién ahí, empiezas a como que a mirar más allá de la vida, ¿no? La eternidad. Ay, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo estoy yo por dentro? Es que ese es el propósito de Dios, ¿no? Salvar tu alma. Y creo porque que el cuerpo, hasta hoy, uno de los mayores milagros, más allá de que la cirugía haya ido bien, etcétera, es el proceso que has tenido tú en tu persona, ¿no? En el alma. exacto, Eso. aprendes a tener intimidad con Dios, porque tú puedes decir, sí, estoy orando, sí, estoy ayunando, estoy haciendo esto y todo, pero nadie llega a conocer a Dios. Nadie sabe de tu desierto hasta que no lo pases totalmente. Y no sabes las cosas grandiosas que Dios puede hacer en ti en ese desierto, como lo hizo con Agar también, ¿no? O sea, que le proveyó en medio del desierto. Jehová Jireh. Sí. Descubrió el Jehová Jireh. Ahora estás Exacto. descubriendo también el Jehová Rafa. Sí, tener esa relación con el Señor de poder saber que puedo en cualquier momento llamar a mi Padre o que está ahí conmigo y tener esa intimidad con Él es grandioso, es magnífico, ¿no? Y eso me enseñó también este proceso, ¿no? A que no necesito un espacio perfecto para hablar con mi Padre, ¿no? Solo necesito hablar con mi Padre donde esté. Y esperar en Él es difícil. Pero aprendí en este proceso a vivir el proceso, el día a día, El paso a paso. el paso a paso, porque no tienes control del futuro, no sabes, en realidad no es que hay una bola de cristal y vas a decir, bueno, ya no. Solo el Señor conoce lo que puede suceder mañana. Y preocuparse por el futuro solamente te causa ansiedad. Y esa ansiedad te va a perjudicar también, ¿no? Entonces aprendes también a abrazar la familia, abrazar a las personas que están a tu alrededor, porque la primera vez que yo venía sin fe, bueno, por una semana, en realidad que no fue una semana, dije, ¿por qué no di el último abrazo? Un abrazo a mamá, a papá o las personas que están ahí. Aprendes a valorar a la familia, a los amigos, a las personas que realmente están contigo ahí, ¿no? Y eso. Qué bonito todo el aprendizaje y todo lo que pudiste haber pasado en este tiempo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es el control, ¿no? Más que nada, yo creo que a las mujeres Sí, nos eso iba a gusta, decir, nos ok. gusta tener Nos gusta el control. tener las cosas en control. Y eso estaba leyendo de que viene, o sea, ¿por qué este común denominador entre todas las chicas? Porque viene desde Eva. Eva. Eva, Sí. Eva, o sea, al inicio
tomó el control, ¿no? De querer tomar el fruto, y eso le dio también a Adán. Entonces ahí en ese momento tuvo el control. Y por eso es que nosotras las demás como que luchamos con eso, ¿no? Ujú. Y es como que dar un paso de fe, el hecho de soltar el control, es decir, Dios. Y tal cual como una vez escuché, decía, la vida se trata de dar un paso a la vez, y nuestra vida es como un rompecabezas. A veces das esa, como que vas armando, solamente te dan una pieza, como que en cada temporada. Por día o por Ajá, temporada, sí, ¿no? sí. Entonces, como que pasa de tú armas y dices, no está completo, ¿no? Pero, o sea, pasa como que unos meses, unos años, y vas dando cuenta que se va formando la imagen. Como decía, el cuadro de tu vida. Cuadro completo. Ajá, Que lo vas sí. a saber el Que lo vas a último saber día. el último día que tú. Ahí recién Más vas a nada. poder verlo. O desde la Sí. eternidad, no sé. Sí, Pero exacto. soltar el control es una de las cosas que a mí Mm. también me ha costado demasiado. Y creo que Dios nos permite pasar por procesos así justamente para enseñarnos enseñarnos y doblegar nuestra terquedad al momento de tener el control. Esa es la parte a mí también que el Señor le ha costado más trabajar en mí, y yo reconozco que ahora sí como que soy más flexible en el tema de, está bien, se daña el plan, ya, no puedo hacer nada, me adapto a lo que viene, ¿no? Y yo quería un cielo gris y viene el sol, o quería sol y viene la lluvia, ¿no? O sea, pero esa capacidad de poder soltar el control, y Ya. me encanta lo que dices, que soltar el control también es dar un paso de fe, es entender que no eres tú, no eres tú el centro. También tiene que ver mucho con el egocentrismo, Sí. ¿no? El tema de tener tú el control y de sentir que estás tú en centro de todo, no. Te pones a la periferia y entiendes que tú eres nada más una pieza más de todos los planes que Dios tiene, y Dios está en el centro, ¿no? Eso creo que siento que nos ayuda un poco a soltar el control. Exacto, ¿no? Porque el proceso, yo sé que todos tenemos procesos distintos, ¿no? Dios nos trata de diferentes formas. Como yo decía, el Señor me podía haber sanado con una simple oración de fe. Podría haberme sanado. Pero no, Él toma los procesos para sus hijos, son distintos. Y tengo que aceptar, ¿no? O aceptar la oración que pedía al Señor en ese momento. Y me estaba enseñando a conocerlo. Y esa es una lucha también cuando, por ejemplo, tú estás orando por algo y tus amigos en la fe o tus hermanos en la fe empiezan a orar por ti también, ¿no? Y te empiezan a preguntar, ¿ya estás bien? ¿Ya Exacto. estás bien? Y como que te genera estrés de cada vez que te preguntan y tú le dices, no, todavía. Es que llegas a dudar hasta de la misma oración que de hiciste, la misma ¿no? De oración. la fe que hiciste en esa oración, porque ¿cómo? Porque te empiezan a decir, pero la señora tal o el hijo tal o la hija tal se sanó con una oración. Pero yo le decía, Señor, yo te oro de corazón. Tú sabes que estoy siendo sincera contigo. ¿Por qué no a me él sí, sanas? a mí ¿Por qué a no? él sí, a mí no? ¿Por qué yo tengo que pasar por todo eso? O sea, sí, pones en duda mucho, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso también, porque Dios trata a sus hijos de diferentes maneras. No ¿no? comparar nuestra historia Sí. de fe con la historia de fe de otra persona. O la historia de tu amigo con la historia. Exacto. O sea, ¿cómo ser un buen compañero de oración, pues, ¿no? O sea, Claro. amigo, o sea, preguntar tal vez cómo está o cómo te va. O sea, es como que aprender también a escuchar, pero no tal vez como que estar predispuesto a, oye, ya te sanaste. Exacto. No, yo sé que te vas a... Mira, a mi amigo también, ella también se sanó así, o decirte, no te operes, porque eso es no confiar en Dios. A veces hay personas que creen Pero eso, eso ¿no? fue mi duda en la Sí. segunda operación no me te decían, no, operes. no te operes, el Señor puede sanarte y todo, ¿no? Ajá. Yo sé que el Señor puede sanarme, pero también Él usa la ciencia médica. Exacto. Puede sanarme a través de la ciencia médica, pero lo único que tienes que pedir es en la decisión que vas a tomar es que el Señor ponga paz en tu corazón, ¿no? Porque esa Y es la ese es el respuesta. milagro. Exacto. La esa paz es- en el corazón. ese es el- Exacto, porque me ese es decían, el- ¿cómo puedes estar tan tranquila con ese diagnóstico? Ni yo lo sé. Ni yo lo sé, Más allá ¿no? de la Porque, lógica. exacto, más allá de la lógica, porque no entiendes, ¿no? ¿Por qué? Literalmente estás como viviendo ese
este versículo que dice la paz que sobrepasa Todo entendimiento. Exacto. Filipenses. Y a veces no podemos como explicarlo, Ujú. pero, o sea, porque literalmente pasa... Tendrías que vivirlo. Sí, pasa Sí, toda porque... explicación. Exacto, muchas veces ni siquiera porque de repente tú te merezcas, porque en realidad es por gracia, ¿no? Ujú. Pero hay amigos que oran por ti, Mm. familia que ora por ti, familia en Cristo que ora por ti. Ujú. Entonces creo que también mueve en el corazón de Dios eso, ¿no? Mm. Entonces eso es por gracia. Bueno, Normita, muchas gracias por contarnos tu historia, de verdad. No, nos has enseñado mucho y sé que tendríamos que estar en tu piel para poder quizás experimentar todo eso, pero con tu testimonio nos hiciste recordar esas cosas esenciales de la espera, cosas esenciales como la fe, Ujú. como soltar, Soltar. Ya. ¿no? Sí. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con eso de soltar. Soltar es un buen paso de fe, es una buena forma de decir, Señor, confío en ti. Y cada día, creo, tenemos que dar ese paso de fe. Ujú. Ya. Toma el Creo que control. algo que me enseñas es que am, o sea, si estamos aquí en la tierra, tratamos de recordar de que tenemos un corazón diseñado para la eternidad y no para este mundo. Y sea lo que fuere, lo que pasamos en este mundo, solamente es temporal y sé que sea a lo que nos afrentemos es Dios preparando nuestro espíritu. Exacto. Y cuando ya el doctor te dice, estás bien ya en tus exámenes, y yo te decía, es como que me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Y nada, es la forma como Dios obró en mí, es la forma como Dios me amó, me abrazó, me cuidó durante este proceso, y que esto sirva para como testimonio para otras personas. Simplemente es decirles, no se desesperen ante el diagnóstico, ¿no? El Señor tiene sus tiempos, sus planes, y son perfectos, y va a trabajar contigo. Como todo vaso es distinto, ¿no? Sí, Todo vaso es distinto, entonces va a trabajar contigo en la manera como Él cree, ¿no? cree conveniente. Conveniente, exacto. Muy bueno. Así es. Muchas gracias, Norma. No, Gracias gracias a por ustedes. hablar, gracias por abrir tu corazón. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por escucharnos, en verdad. Espero que sea muy edificante también para ti, que cuidado con lo que oras, con lo que deseas, Con lo que pides. con lo que pides. Pero no, fue fuera de bromas. Gracias por escucharnos y espero que la conversación que hemos tenido con Normita aquí pueda ayudarte a animar tu fe y nada. Los amamos. Gracias por estar aquí. Chao, Chao. gracias.